Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Y como parte de nuestro proyecto del parcial número 3, el cual es el proyecto número 6 en todo el curso, en todo el semestre, estaremos hablando sobre la clasificación multiclase, en este caso C, que es el tercer proyecto que trabajamos con clasificación. Y nuestro equipo está compuesto por José Améndola, Eduardo Salazar, su servidor Juan Franco. Entonces pasaremos a explicarles qué estaremos tratando en este proyecto. Los temas que vamos a tratar son los árboles de decisión, el cual igual podemos llamarles decision trees. Estaremos trabajando sobre el dataset Titanic y estaremos, como yo les acabo de mencionar, trabajando con algoritmos de clasificación. Pasamos a lo siguiente. Ok, comenzamos. Vamos a hablar sobre los árboles de decisión y sobre sus generalidades que tenemos que conocer antes de pasar a implementarlos en nuestro dataset. ¿Qué son los árboles de decisión? Un árbol de decisión, pues prácticamente es una estructura gráfica que nos ayuda a tomar decisiones y esto a la vez estos nos ayudan a hacer predicciones compuestas por sus características específicas de los datos. Igual podemos decir que divide los datos en subconjuntos más pequeños hasta que podamos llegar a una decisión final. Por otra parte, se puede decir que son fáciles de entender, pero pueden ser sensibles en algunos casos a cambios pequeños y que también pueden ser propensos al sobreajuste que se les vaya dando. ¿Dónde se utilizan los árboles de decisión? Querrás saber. Pues ampliamente son utilizados en análisis de datos y en tomas de decisiones. Prácticamente esto viene siendo la definición de árboles de decisión. Pasamos a la siguiente, que queremos igual conocer sus aplicaciones, el cual los árboles de decisión tienen diferentes aplicaciones. Tenemos aquí algunas de ellas. La primera es la clasificación de texto, el cual pues puede utilizarse para clasificar ya sea documentos, correos electrónicos o mensajes en categorías ya predefinidas. Por otro lado, en el diagnóstico médico se utiliza para apoyar o ayudar a los médicos en cuando hay algún diagnóstico de enfermedades que están compuestos por síntomas y características del paciente para poder llegar a una respuesta, mejor dicho, a predecir un diagnóstico. En tercer lugar, tenemos igual el análisis financiero, que en este ámbito son utilizados para predecir el riesgo crediticio que tienen los clientes para también poder detectar fraudes o analizar el rendimiento de las inversiones que hagan los clientes. En cuarto lugar, tenemos el reconocimiento de voz, y es que los árboles de decisión pueden ser utilizados en sistemas de reconocimiento de voz para ya sea clasificar palabras o frases pronunciadas. Y por último, tenemos sistemas de recomendación, los cuales ayudan a recomendar productos, servicios, películas, música, las diferentes cosas que nos encontramos día a día en nuestro celular, por ejemplo, a los usuarios en función de sus preferencias o a lo que ellos normalmente buscan, reaccionan, ven o seleccionan. Pasamos por otra parte con las características de los árboles de decisión. Aquí tenemos igual algunas cuantas. La primera es la interpretabilidad. Los árboles de decisión, pues, son fáciles de interpretar y visualizar. Cada nodo que tiene un árbol de decisión y cada rama que igual procede, tienen una interpretación bastante clara en términos de las características y las decisiones que se toman. Es por eso que la interpretación que se puede dar es bastante notoria y por ende una característica principal. Por otro lado, el manejo de datos de diferentes tipos, manejo de datos mixtos. Los árboles de decisión, pues, nos ayudan a manejar datos con características numéricas y categóricas sin requerir o necesitar una codificación especial.
En tercer lugar, tenemos manejo de datos faltantes. Y es que se pueden manejar datos con valores faltantes, asignando ya sea probabilidades, pero eso sí, proporcionales a los subconjuntos en cada división. Y por último, tenemos robustez frente a datos ruidosos, que de igual manera los árboles de decisión prácticamente pues son robustos frente a datos con ruido y a la vez con valores atípicos. Fundamentos matemáticos, igual hay fundamentos matemáticos que pues se sostienen, ¿no? Podemos decir que los árboles de decisión se basan en conceptos matemáticos como la teoría de la información, que es una, el álgebra booleana, que es otra, la teoría de grafos y pues, de igual manera la estadística. Y es que se utilizan medidas de información para evaluar la calidad de las divisiones, operaciones lógicas, ya sea también para combinar condiciones, estructuras de grafo para representar el árbol. Y se puede mencionar que también principios estadísticos para construir modelos y que esos a la vez evaluemos su rendimiento. Entonces, pues podemos decir que hay varios fundamentos matemáticos en los que se sostiene el uso de los árboles de decisión y por ende nos dan una mayor confiabilidad al momento de poder implementarlos. ¿Seguimos? Ahora hablaremos un poco sobre la ganancia de información que se obtiene y es que la ganancia de información viene siendo, por decir así, una métrica que es utilizada en los árboles de decisión, los cuales sirven para evaluar la utilidad de una característica al dividir los datos. Todo esto se viene basando en la entropía, el cual mide la incertidumbre en un conjunto general de datos. Lo que sucede aquí es que la ganancia de información se obtiene, se calcula mediante la resta, la entropía, perdón, se calcula restando la entropía después de la división de la entropía inicial. O sea, en este caso, vemos claramente la, la importancia que tiene esta parte. Y por último, pues, cuanto mayor sea la ganancia de información, más útil es la característica para clasificar los datos, el conjunto de datos. Igual quiero mencionar que se utiliza para seleccionar las mejores características y también para construir decisión o toma de decisiones más precisas. Continuando, tenemos un tema en específico que es el índice de Gini, el cual pues este índice de Gini es una métrica que se utiliza en los árboles de decisión para evaluar la impureza de una distribución de clases en un conjunto de datos. Este pues varía entre 0 y 1, donde 0 representa una distribución perfectamente pura y 1 representa una distribución completamente impura. Se utiliza para seleccionar las mejores divisiones en un árbol de decisión, donde un índice de Gini más bajo nos hace saber, nos indica, mejor dicho, una división de mayor calidad y a la vez una clasificación muchísimo más precisa. Y como podemos ver aquí en la dispositiva tenemos la fórmula de Gini, el cual se aplica. Siguiendo, por otro lado, igual tenemos que saber las ventajas y las desventajas que tienen los árboles de decisión para saber y entender que como hay cosas buenas, igual hay cosas malas. O no, tal vez no malas, pero sí desventajas que pudiesen afectar. En primer lugar, tendremos las ventajas que una de ellas es la fácil interpretación. Acá podemos decir que los árboles de decisión
son demasiado intuitivos y pueden ser interpretados fácilmente por nosotros los humanos. De igual manera, tenemos el manejo de datos mixtos, que ya habíamos mencionado en las características, y es que se pueden manejar datos numéricos y categóricos sin que se requiera una codificación, ya sea especial o en específica. En tercer lugar, tenemos que es robusto frente a datos ruidosos y los árboles de decisión son resistentes a los datos con ruido y valores atípicos. Hay otras ventajas que no lo colocamos aquí en las diapositivas, pero quiero hacer mención porque, pues, para mí creo que son importantes, y es que también no requieren supuestos previos, y también el aprendizaje automático eficiente que nos generan los árboles de decisión, ya que los árboles de decisión, pues, vienen siendo algoritmos de aprendizaje automático demasiado eficientes en términos de tiempo de entrenamiento y la velocidad en cómo se predice los datos. Siguiendo con las desventajas, igual, pues, tenemos la parte negativa. En primer lugar, tenemos el sobreajuste, y es que los árboles de decisión tienden a sobreajustar demasiado sus datos de entrenamiento. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Es que puede llevar a un rendimiento deficiente o que pueda afectar en cierta parte debido a los datos que no se ven, no vistos, en datos no vistos. De igual manera, la inestabilidad. Tenemos igual el sesgo con características dominantes. Y también quiero hacer mención de una más, que es la sensibilidad a pequeñas variaciones de los datos. O sea, los árboles de decisión, pues, pueden ser sensibles a esos pequeños cambios en los datos que nosotros tenemos en el entrenamiento. Y esto a la vez puede dar lugar a árboles diferentes. Entonces, aquí tenemos las desventajas. Y ahora sí, la parte, pues, eh, divertida, ¿no? La implementación los algoritmos en este caso tenemos un dataset del Titanic. ¿Qué vamos a hacer? Y que a continuación mis compañeros pasarán a explicarle todo lo realizado y lo hecho con los diferentes algoritmos. En primer lugar, pues vamos a implementar los algoritmos de clasificación que son la regresión logística, el support vector machine, en este caso no lineal, y los árboles de decisión para, en este dataset, predecir la columna de si sobrevivió o no el pasajero. Y por ende, después vamos a comparar cada una de ellas para saber la precisión que pueden obtener o las características que ofrece cada una. Ya que en este proyecto en particular, pues nos interesa demasiado los árboles de decisión. Por mi parte sería todo y a continuación mis compañeras pasarán a explicarle lo demás realizado en este proyecto. Gracias.